Muy buenas, saludos para todos. Esto es Ser Sostenible. Yo soy Nino, encantado de estar con ustedes. Vamos a hablar un poco sobre el cambio climático, porque escuchamos este concepto desde hace unos años para acá, se ha vuelto muy popular, el cambio climático, y se oye por aquí, se oye por allá, pero ¿sabemos a ciencia cierta de qué se trata eso? ¿O por qué es importante? ¿Por qué se ha vuelto tan popular últimamente? ¿O cómo atañe eso a la vida nuestra como seres humanos? Pues te diré que el cambio climático son las modificaciones que ocurren, a grandes rasgos, ¿verdad? Las modificaciones que ocurren en el marco del esquema habitual del clima del planeta a largo plazo. Y subrayo la frase a largo plazo porque sabemos que el clima del planeta a corto plazo varía, ¿no? Eso es normal. Pero cuando ocurren esas modificaciones intrínsecas a largo plazo en el marco de lo que es la temperatura, o no la temperatura, no, el clima habitual del planeta, entonces estamos hablando de cambio climático. Pero los científicos se han dado cuenta de que una de las causas principales que produce cambio climático es el calentamiento global. Eso lo hemos escuchado, ¿verdad? Calentamiento global también se ha vuelto muy popular de un tiempo para acá. Y que a su vez el calentamiento global es consecuencia de la actividad humana. Pero Nino, ¿cómo así? Bueno, que nosotros los seres humanos, a través de nuestras industrias, la industria automovilística, la industria de la energía eléctrica, los vertederos, etcétera, nosotros producimos una serie de gases que están de manera natural en la atmósfera, pero que ahora se están produciendo, o de un tiempo a esta parte se están produciendo en exceso. Esos gases se les llama gases de efecto invernadero. Eso también lo hemos escuchado, ¿verdad? Gases de efecto invernadero. ¿Y cómo repercute eso? Bueno, esos gases de alguna manera cubren la atmósfera de la Tierra y entonces provocan que la Tierra se caliente. Para entender eso, hay que saber de alguna forma lo que es un invernadero, ¿verdad? Un invernadero, a grandes rasgos, es un espacio cerrado con un techo transparente, por lo regular, puede ser de cristal, puede ser de plástico, qué sé yo, pero transparente. Entonces, penetra los rayos del sol, ahí entra, eso lo usan en agricultura, ¿no? Para cultivar plantas, por lo regular. Entonces allí se cultivan esas plantas bajo un esquema climático controlado. Los rayos del sol penetran y entonces, no voy a explicar eso de manera científica, pero en sentido general, esos rayos de alguna forma en ese espacio cerrado se quedan como aprisionados y eso allí dentro se calienta. Se utiliza para cultivar en temporadas de frío extremo. Entonces, eso mismo ocurre con el planeta. Los gases de efecto invernadero, que como consecuencia de la actividad del ser humano, o sea, los hay en demasía, ¿no? En exceso, entonces cubren la atmósfera de la Tierra, los rayos del sol penetran y entonces es como si se quedaran aprisionados, ¿no? Algo así. Y esto aquí adentro se calienta. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Bueno, las consecuencias son múltiples, pero aunque no lo parezca, son catastróficas. Lo primero es que cuando el planeta sube de temperatura, sabemos que en los polos, ¿no? En las regiones árticas, hay grandes témpanos de hielo, lo que llamamos icebergs. Entonces, esa agua se derrite, ¿no? El deshielo, eso se derrite y esa gran cantidad de agua, que es agua dulce, se mezcla con agua salada, el agua salada del mar, y ocurre un desequilibrio en la biodiversidad. Yo pienso que es una de las consecuencias más graves del calentamiento global y del cambio climático es el desequilibrio en la biodiversidad, en la fauna y en la flora, animales y plantas, porque al final la actividad o la vida del ser humano, en sentido general, depende muchísimo
de la biodiversidad, porque nosotros no solamente comemos animales y plantas, sino que también las plantas, por ejemplo, contribuyen purificando el aire, produciendo agua, ¿verdad? Las plantas son un agente o un actor de primer orden cuando se trata del ciclo hidrológico. Entonces, todo eso, ¿no? Cuando se desequilibra, eso nos afecta a nosotros como seres humanos. Hay especies marinas, por ejemplo, que son propias o que necesitan un hábitat de agua salada. Cuando esa agua dulce de los grandes témpanos de hielo se mezcla con la salada, entonces hay una especie como de desequilibrio, ¿no?, en la salinidad del agua. Eso afecta a las especies. Igual ocurre con muchas otras especies que mueren o que tienen que emigrar por consecuencia de los cambios en el clima. De igual manera está el problema de los fenómenos atmosféricos. El cambio climático produce grandes periodos de sequía, lo que se traduce, por supuesto, en escasez de agua, igual que el cambio climático produce ventiscas, lluvias torrenciales. O sea, así como produce sequía, también produce lluvias torrenciales. Y alguien dijo alguna vez, no sé quién lo habrá dicho, pero genial la frase, que todo en exceso hace daño, ¿sí o no? Todo en exceso hace daño, así que pareciera que no, pero mucha lluvia o lluvia en exceso también es malo, porque entre otras cosas produce erosión en el suelo. Entonces, todo ese tipo de cosas allá suena un poco catastrófico, y no dejar detrás, por supuesto, a los famosos huracanes. Los huracanes, digamos que con tanta frecuencia, ¿no? Porque el huracán, lo voy a decir, me voy a atrever a decir eso, ¿no? Voy a tomarme el atrevimiento de decirlo. Los huracanes son como una especie de mecanismo de defensa del planeta para enfriarse. Porque el huracán se forma en un área de baja presión en el mar, donde nubes de lluvia pasan por área de baja presión, donde el mar está relativamente caliente, 27 grados centígrados o más. Entonces ese aire caliente y húmedo del mar sube y alimenta esa nube. Y eso en conjunción con vientos que vienen de este lado y de este lado, como consecuencia también del movimiento de rotación de la Tierra, ¿verdad? Porque sabemos que la Tierra gira en torno a su propio eje. Ese es el movimiento de rotación. Entonces vienen vientos por aquí, vientos por allá, aire caliente que sube. Es como aire que dice, ay, mira qué fresquito está eso por ahí. Y hacen así, déjame coger para allá. Y ese aire caliente y húmedo sube y se une a los vientos y ahí se forma el huracán. Así se forma el huracán. Y bueno, por eso el huracán se manifiesta así, como si fuera un 69, ¿no? Un 6 y un 9, o sea, que ese tipo de giro. Pero es una especie como de mecanismo de defensa del planeta para enfriarse. Y todos sabemos lo catastrófico que puede llegar a ser un huracán. Nosotros aquí en la RD hemos vivido huracanes de categoría 5, ¿no?, que es la categoría más peligrosa. Tuvimos el de San Zenón en 1930, tuvimos el ciclón David en el 1978. Tuvimos el George también en el 1998. Ya muchos de nosotros estábamos aquí en el 98 y pudimos vivir esa experiencia. Entonces sí, todo ese tipo de cosas son consecuencia del cambio climático. ¿Por qué? Porque nuestras actividades, la industria, por ejemplo, de la generación de energía, emana esos gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono, el famoso CO2, que es el más conocido, no el único, pero el más conocido. Está el metano, que es otro gas de efecto invernadero. Los grandes vertederos, esos grandes vertederos de basura, producen una enorme cantidad de metano, que es un gas de efecto invernadero. ¿Y qué es lo que hay en los vertederos? Basura. ¿Y cómo se produce la basura? A través del consumismo. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer para evitar que el planeta se caliente?
Bueno, lo principal que debemos hacer es asumir un compromiso. Y el compromiso tiene que comenzar por los más grandes. El más grande, el gran contaminante, ¿no? Los grandes países y las grandes industrias, que son los que más contaminan, ese compromiso. Nosotros también podemos asumir ciertos compromisos evitando el consumo desmedido. El consumo debe ser moderado porque todo el consumo produce basura. Y cada vez que se compra algo, hay otra cosa que se produce. Y entonces hay chimeneas emanando gases de efecto invernadero. Y así sucesivamente. Bueno, pues hemos llegado al final. Les damos a ustedes las gracias por estar con nosotros como siempre y les invitamos, como no, a que estén junto a nosotros en otra entrega de Ser Sostenible la próxima semana. Adiós.